Ya, bueno, entonces como les digo, voy a hablar sobre glándulas salivales en reemplazo de la doctora Avances. Esta parte, en lo que corresponde a diagnóstico por imágenes, es, digamos, una parte bastante interesante, que como vamos a ver, se puede evaluar lo que son glándulas salivales por diferentes métodos de imágenes. Pero, básicamente, diríamos, el gold estándar para la evaluación de esta parte anatómica es la ecografía o ultrasonografía. Entonces, desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista de la radioanatomía, las glándulas salivales constan de las glándulas parótidas, derecha e izquierda, las submaxilares, las submentonianas. El método de estudio básicamente es con ecografía, ultrasonido, con traductor de partes blandas, con traductores que van desde los 8 o 9 MHz hasta los 14, 15 MHz. Asimismo, contamos con lo que son las cialografías. La cialografía sí es un método que usa radiaciones ionizantes, o sea, la radiología convencional, ¿no? Los rayos X, y mediante la inyección de material de contraste, generalmente iodado, ¿no? Se canalizan los orificios por donde drenan el contenido de las glándulas, ¿no? Y se inyecta el contraste y vamos a ir viendo cómo se van dibujando, ¿no? Dibujando las diferentes estructuras canaliculares de las glándulas, básicamente la parótida es la que usamos con este método. La patología inflamatoria básicamente está o consta de la cianodenitis, la cialosis y la parotiditis. Tenemos también dentro de la patología de las glándulas salivales, las litiasis, que se ubican a nivel de los conductos glandulares. Asimismo podemos, o se pueden presentar procesos inflamatorios, crónicos, agudos, las neoplasias y los procesos obstructivos. Las glándulas salivales son glándulas exocrinas, pueden ser, o se pueden, digamos, clasificar en mayores y menores. Tienen dentro de su función, una función digestiva menor, ayuda en el sentido del gusto, tiene propiedades antibacterianas y sirve como barrera protectora, ¿no? Eso ya lo saben. La glándula parótida, que es la glándula más grande de las salivales, pesa entre 14 a 18 gramos. Su conducto está representado por el conducto de Stennon, ¿ya? Por el conducto de Stennon, que desemboca a nivel del segundo molar. Y es ahí justo donde se puede hacer una canalización para inyectar la sustancia de contraste y hacer la cialografía. Las glándulas submandibulares y la sublingual son las otras dos glándulas que, digamos, que están incluidas dentro de este sistema. Tenemos a la glándula submandibular, que pesa entre 10 a 15 gramos, se ubica en la parte posterior del piso de la boca y desemboca al costado del frenillo lingual. La glándula sublingual pesa 2 gramos, es la más pequeña, está entre la lengua y los dientes y desemboca en el pliegue sublingual. Desde el punto de vista macroscópico, el parénquima de la glándula es de tipo túbulo acinar, se encuentra sostenido por septos que divide a la glándula en lóbulos y lobulidos, ¿no? Como ven acá, este es un corte anatómico. Vean ustedes la división lobulillar con los diferentes septos, ¿no? Parece casi como un pulmón, ¿no? Y desde el punto de vista histológico, vemos acá la luz del conducto, las células, diríamos, secretoras de la saliva, en este caso, ¿no? Y esto, diríamos, está o forma la unidad secretora de la glándula salivar, ¿no? La parte de acá es el acino, la parte de acá es el conducto intercalar y este es el conducto estriado, que va, lógicamente, en unión al resto de lobulillos, formar o desembocar en el conducto principal de la glándula, ¿no? En este caso podría ser la glándula parótida,
que va a drenar en el conducto de Steno. Desde el punto de vista de la representación en imágenes, esta es la típica imagen desde el punto de vista de la ecografía, en modo B, biplanar, en el cual, con un transductor plano de alta frecuencia, podemos ver la delimitación o la delineación parcial. En el caso de esta glándula parótida es parcial. ¿Por qué? Porque la glándula parótida, muchas veces los contornos o el borde posterior que está pegado hacia el hueso, diríamos, no tiene una muy buena representación. Pero el parénquima, diríamos, es casi similar desde el punto de vista de su ecoestructura, similar a lo que es la glándula parótida, a lo que es las glándulas salivales, sublinguales, o las glándulas submaxilares, ¿no? Entonces, tenemos acá la glándula parótida, que es una estructura sólida, ¿no? Con la típica imagen de un órgano parenquimatoso, glandular, de contornos delimitados en su borde superior y a nivel de su rama posterior. Por encima tenemos el celular subcutáneo y la piel. Entonces, en los niños, esta glándula parótida puede presentar algunos nodos ganglionares en su interior. Eso puede ser normal. La glándula submandibular, vean ustedes, tiene similar estructura sólida, parenquimatosa, ya, de contornos delimitados, mucho más que la glándula parótida, sobre todo su borde inferior. Tenemos acá, dentro de la glándula parótida, una estructura arriñonada, que es un típico ganglio linfático o un nódulo linfático, que para que sea normal debe ser menor de 5 milímetros, ¿no? Cualquier ganglio mayor de 5 milímetros ya se considera como un ganglio patológico, ¿no? Y si es que este ganglio, esta estructura nodular, pierde el ilio, que está representado como esta imagen ecogénica, este nivel, es como un pequeño riñón, pero si es que este ganglio, diríamos, pierde esa forma riñonada, ¿no? Se vuelve redondeada, hipoecoica y sin esta zona medial central, estaríamos sospechando de que fuese un nódulo atípico, ¿no? Como cualquier ganglio atípico que podamos encontrar a nivel cervical, a nivel retroperitoneal, a nivel inguinal. Entonces, los ganglios arriñonados, generalmente, aumentados de tamaño, son típicos de procesos inflamatorios, ¿no? Por ahí o de ahí que se les cataloga como ganglios aumentados de tamaño de aspecto reactivo inflamatorio, ¿no? Cuando ya pierde esta estructura arriñonada, ya diríamos, estaríamos pensando, sospechando ya de un ganglio atípico, ¿no? Que podría ser un ganglio metastásico, un ganglio, diríamos, linfomatoso. Ahora, como dice acá, en esta imagen, en esta glándula parótida, estamos frente a esta imagen ovoidea, ¿no es cierto?, con corteza hipoecoica e ilio vascular central hiperecogénico semejante al tejido conectivo, con un pequeño riñón. Eso es normal. Al estudio Doppler ecográfico, ¿no es cierto?, al Doppler, que es el Power Doppler, y este es el Doppler color direccional, en este caso solo me indica presencia o no de flujo vascular, y acá me indica la presencia de flujo vascular, pero la direccionalidad del flujo. El estudio Doppler color y el Power Doppler color, que es este de acá, el amarillo, nos permite identificar las arterias que atraviesan la cápsula y se dividen en una red de microcirculación alrededor de la glándula, a nivel de la glándula, ¿no? Generalmente sigue un patrón homogéneo de no mucha captación al Doppler, ¿no? Todo lo contrario a esta imagen podría catalogarse como anormal, ¿no? Me refiero que a de repente vasos aberrantes, vasos desorganizados, que podrían hacer sospechar en que haya una masa tumoral o un incremento del flujo vascular, ¿no? Representado por mayor color de captación de los vasos, que podría estar indicándome un proceso inflamatorio. Las glándulas submandibulares y sublinguales, su método de estudio, bueno, sigue siendo la ecografía, pero ahí entra a tallar también, en este caso, por ejemplo, la cialografía. Vean ustedes, acá tenemos el medio de contraste, ¿no es cierto?, que está pintando o está opacando los conductos, ¿no? Tenemos acá la glándula submandibular, ¿no?, la submandibular.
¿no es cierto? Acá miren, se ha canalizado a nivel de la zona bucal, ¿no? Por el conducto. Esto que ven acá no es la glándula, sino es la extravasación del contenido yodado, ¿no? O sea, muchas veces a la hora de uno canalizar el conducto, se escapa, ¿no? Se escapa involuntariamente el líquido y hace que se pinte las estructuras por fuera, ¿ya? Porque lo que se busca es opacificar el conducto, ¿no es cierto? Y al final la glándula, y tratar de ver si es que hay en el conducto alguna obstrucción, alguna imagen de adición o de sustracción, ¿no? O algún estrechamiento o estenosis, o alguna irregularidad, ¿no? O alguna irregularidad que podría, diríamos, estar haciéndonos pensar en algún proceso neoplásico, básicamente. En este caso, la resonancia, tenemos a esta resonancia ponderada en T2, en la cual las flechas nos están marcando la zona de los conductos de Stenone en las glándulas parótidas normales, ¿no? Acá en este caso tenemos también una tomografía ya sin contraste, en el cual vemos la ubicación anatómica tomográfica de las glándulas parótidas normales, ¿no es cierto? Y que se ven como una estructura con, digamos, de densidad de partes blandas, delimitada, ¿no? Y diríamos básicamente casi simétricas la una contra la otra. No se olvide siempre que cuando se evalúa tomografía, ya sea en cualquier estructura anatómica que ustedes vean, siempre hay que hacer la comparación de ambos lados, ¿no? Para tratar de identificar cualquier asimetría o cualquier anormalidad comparando ambas glándulas o ambos lados. Ahora, dentro de algunas de las patologías que se pueden detectar en las glándulas ileales y que son relativamente frecuentes, tenemos a las litiasis, ¿no? Las litiasis, similar a las litiasis que se pueden dar a nivel de los riñones, entonces también pueden darse a nivel de las glándulas salivales. Y en el caso de la ecografía o la ultrasonografía, estas pueden detectarse en un 90% los cálculos y definir su ubicación. Los cálculos pueden ser lineales, ovales, redondeados, ¿no? Y generalmente presentan sombra acústica, siempre y cuando la dimensión del cálculo sea lo suficientemente amplia para generar esta sombra acústica, ¿no? Ya saben ustedes, o seguramente les han dicho en las prácticas o en la teoría, de que para que se forme una sombra acústica, de un cálculo, tiene que haber un límite, suponiendo que yo tengo un cálculo acá, un cálculo a este nivel, el transductor está acá, ¿no es cierto? Entonces, la sombra acústica se va a generar porque el ultrasonido que viene por acá va a chocar contra esta estructura sólida que es el cálculo y no va a permitir que pase el ultrasonido, entonces va a generar una sombra, ¿no es cierto? Una sombra o un área anecoica, diríamos, ¿no? Que vendría a ser la sombra, pero para que se forme esta sombra tiene que haber generalmente un diámetro mínimo de 2 milímetros a más. Entonces, si es que hay un cálculo de 1 milímetro, 1.5 milímetros, generalmente, o puede ser que no se forme la sombra acústica. ¿Por qué? Porque el ultrasonido, o sea, es tan pequeño el diámetro que el ultrasonido bypassea la sombra o diríamos, la obstrucción, y no se va a formar generalmente la sombra acústica. Ahora, el 80% de estos cálculos en las glándulas submandibulares se ubican en la zona del conducto de Wharton, que es a nivel, en este conducto es especialmente en la zona de acodamiento en donde se forman estos cálculos, ¿no? Los cálculos, ¿y por qué se forman en esta zona de acodamiento? Porque hay por la misma, diríamos, enlentecimiento del flujo de la saliva a este nivel, hace que se vaya precipitando la saliva, ¿no? Y se forman los cálculos, ¿no? Es como, por ejemplo, hay un acodamiento o no sé si ustedes han escuchado o han estudiado una patología a nivel de la vejiga que es el ureterocele. El ureterocele es una dilatación distal a nivel de la unión urétero-vesical. Es como si fuera un quiste que se forma acá, ¿no? Por acá viene el uréter. Entonces, cuando se forma un ureterocele,
acá hay un enlentecimiento del flujo, ya la orina no llega directamente a la vejiga, sino que como que se forma un remolino y un enlentecimiento del flujo, y esto hace que la orina se precipite y se formen cálculos. Y es justamente en estos ureteroceles en donde hay una mayor frecuencia de formación de litiasis. Igual sucede en este caso en los acodamientos a nivel de los conductos, ¿no? Le siguen en frecuencia, en ubicación, los cálculos a nivel de la glándula parótida, y son raros a nivel sublingual. ¿No? Vean acá, tenemos mediante la radiografía simple en anteroposterior y oblicua de la región submandibular un aumento de volumen de partes blandas, ¿no? Vean ustedes, un aumento de volumen de partes blandas asociado a un cálculo a este nivel, vista básicamente en la incidencia en oblicua. ¿Ya? Acá vemos el aumento de volumen, acá de las partes blandas, pero no se logra ver tan clara acá la litiasis como en este caso. ¿No? En este caso sí se ve una pequeña imagen radiopaca redondeada, ¿no? Y que ha producido seguramente una obstrucción. La obstrucción debe haber producido secundariamente un proceso inflamatorio o una infección, ¿no? Vean, en este caso ya es una ecografía en la cual vemos una dilatación del conducto. Vean acá una imagen o un trayecto anecoico tubular, ¿no? Y en el cual se logra identificar una imagen hiperrefringente, ¿no? Acá, una imagen hiperrefringente que no pareciera dejar mucha sombra acústica posterior, ¿no? De igual manera, acá una imagen hiperdensa de densidad cálcica, acá ya esto ubicado más o menos a nivel de la glándula submandibular del lado derecho. Ahora, dentro de las patologías inflamatorias tenemos la cialodenitis, ¿no? Cianosis o parotiditis, en el caso de las glándulas parótidas. Es una enfermedad inflamatoria bilateral, más frecuentemente, viral o de etiología viral, más frecuente en niños, generalmente causada por citomegalovirus, estafilococo. Y desde el punto de vista bacteriano, tenemos al principal agente, que es el Staphylococcus aureus, ¿no? De la flora oral. Desde el punto de vista ecográfico, la característica de esta cialodenitis se va a, digamos, visualizar en la ecografía como focos anecoicos, ovales, grandes, no homogéneos, e hipoecoicos, con un flujo sanguíneo aumentado al doble color. Nódulos de flujo central también pueden ser vistos, ¿no? Por los ganglios reactivos inflamatorios a consecuencia de este foco inflamatorio infeccioso, ¿no? Vean ustedes una glándula, ¿no? La glándula parótida aparentemente. Vean ustedes, no es homogénea como la anterior, la normal que hemos visto, sino se ven como pequeñas áreas anecoicas y hipoecoicas, ¿no? Como un moteado, que es característico de un proceso inflamatorio. Acá vemos una lesión nodular, ¿no? Una lesión nodular secundaria a un proceso inflamatorio. De igual manera, acá nodos o nódulos o ganglios aumentados de tamaño, asociados, miren ustedes, a la típica imagen de una inflamación de una glándula salival, ¿no? Áreas redondeadas u ovoideas hipoecoicas, con incluso, miren ustedes, dilatación o ectasia del conducto o ectasia ductal. Ahora, los abscesos, ¿no? Pueden formarse, ¿no es cierto?, dentro del curso de una cialodenitis aguda, por dilatación u obstrucción del conducto excretor por cálculos o fibrosis. De igual manera, en la ecografía se pueden identificar lesiones anecoicas, áreas de necrosis central, ¿no? Y asimismo evidenciarse un absceso organizado con un halo periférico, hipoecoico generalmente, el cual al doppler color va a mostrar un incremento del flujo vascular, ¿no? Por el proceso inflamatorio. Asimismo, en los abscesos típicamente pueden verse burbujas de aire, ¿no? Esto es secundario a la formación de aire por gérmenes formadores de aire. Ahora, ¿dónde se viera mejor el aire o estas burbujas? ¿En qué método de ayuda diagnóstica podrían evidenciarse más estas burbujas de aire? ¿Alguien podría, diríamos, imaginarse o desde el punto de vista de los
de las herramientas de diagnóstico por imágenes, ¿en dónde podríamos ver mejor las burbujas de aire? ¿En ecografía, en resonancia, en tomografía o en radiología convencional? Generalmente las burbujas de aire podríamos verlas más fácilmente en una tomografía, ¿no? Así mismo que en una resonancia. En tercer lugar, podría verse mejor en una radiografía simple, ¿no es cierto?, como áreas radiolúcidas. Y en la ecografía es un poco más difícil, generalmente podrían verse como áreas hiperecogénicas, que generalmente no dejan sombra acústica, ¿no? Que no dejan sombra acústica. En este caso, miren ustedes, tenemos a nivel de esta glándula salival una imagen delimitada, ¿no es cierto?, de contenido denso, y con un halo, o con una pared engrosada y con un halo hipoecoico, ¿no? Esto es típicamente una colección, ¿no? Una colección o un absceso. Obviamente que siempre, no se olviden ustedes que para lo que es radiología o diagnóstico por imágenes, siempre la clínica va a ir de la mano, porque si yo les pongo o les ponen, por ejemplo, una pregunta de examen, digamos de este capítulo, ¿no?, de lo que es glándulas salivales, le ponen esta imagen y no le van a poner algún dato clínico como por decir, ya paciente tiene fiebre, o sea, si yo les digo que esta imagen es de un paciente que tiene fiebre, dolor e hinchazón en la zona de la glándula parótida, uno pensaría que fue un absceso, ¿no? Pero si yo, en vez de eso, yo le digo que es un paciente que ha recibido un golpe en la cara, ¿no es cierto? Un golpe en la cara, claro, hay aumento de volumen, enrojecimiento, pero un golpe en la cara hace 2 horas, ya yo no diría que es un absceso, sino yo, por la clínica, yo ya pensaría que podría ser más bien un hematoma. ¿Por qué les digo? Porque el hematoma puede tener la misma característica ecográfica que un absceso, ¿ya? Ahora, ¿cómo diferenciar esto de una masa sólida? Generalmente cuando uno hace la ecografía, y eso es, diríamos, la bondad del ultrasonido, de que nos permite, al margen de la cantidad de angulaciones que uno pueda darle, la ecografía te permite presionar o comprimir la zona de estudio y te va a permitir diferenciar si es sólido o líquido. Cuando tú compresionas esta zona, va uno a ver desplazamiento de esta zona densa, o sea, van a ver como partículas que se mueven a la hora de apretar o comprimir. Si esas partículas, a la hora que yo comprimo, desplazan el contenido, quiere decir que es un contenido líquido denso. Si yo comprimo y esto no se comprime, lo más probable es que sea sólido, ¿no? Vean ustedes el mismo absceso, diríamos ya, pero con el Doppler. Típicamente, como en cualquier absceso de cualquier otra parte del cuerpo, en la ecografía Doppler vamos a ver un incremento del flujo vascular, ¿no es cierto?, por el proceso inflamatorio que trata de contener y de combatir este absceso, ¿no?, o de hacer que se delimite este absceso, ¿no? Vean ustedes, de igual manera, vemos acá el Doppler, imágenes, este es el Doppler, Power Doppler, y algunas imágenes acá hipoecoicas, características del proceso inflamatorio, ¿no? Un proceso inflamatorio. Los ganglios también pueden darse a nivel de las glándulas, ¿no?, como imágenes arriñonadas o ovoideas de más de 5 milímetros, ¿no?, y con hilio central, ¿ya? Ahora, cuando estamos frente a ya procesos inflamatorios crónicos de las glándulas salivales, ya no diríamos vamos a encontrar lo que uno encuentra en un proceso agudo, como que generalmente es aumento de volumen o áreas hipoecoicas. En los procesos inflamatorios crónicos, o sea, la adenitis crónica, lo que uno va a encontrar ya no son esas áreas hipoecoicas diseminadas como en el anterior o abscesos, sino vamos a encontrar una heterogeneidad del tejido, ¿ya? Una heterogeneidad del tejido, y pueden encontrarse, vean ustedes, pequeñas áreas ecogénicas y hasta calcificaciones, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra heterogeneidad y calcificaciones, así como por decir cuando hay pancreatitis crónica, vamos a encontrar calcificaciones y heterogeneidad de esas glándulas. Y eso, digamos, me orientaría hacia un proceso inflamatorio crónico. Obviamente también esto acompañado de la clínica, ¿no? O sea, con un paciente, diríamos, con un cuadro inflamatorio de la glándula parótida de 2 o 3 meses de evolución, ¿no? Entonces, eso me ayuda a mí a, diríamos, identificar la patología o encuadrar la patología o diagnóstico ecográfico en este caso. ¿Ven?
Miren ustedes las calcificaciones. Estamos frente a una pseudoadenitis crónica no obstructiva por una estenosis de conductos que pueden ser los factores precipitantes, ¿no? Entonces vean ustedes una glándula de tamaño normal, hipoecoica no homogénea, con un flujo normal o disminuido y con múltiples pequeñas colecciones y cálculos. Vean las flechas, ¿no? Cálculos, áreas ecogénicas y probablemente también, diríamos, una heterogeneidad, ¿no? No vemos la típica imagen de una pseudoadenitis aguda, ¿no? Con áreas hipoecoicas o aumentada de tamaño, ¿no? En este caso pueden darse también alteraciones en las glándulas salivales, como en este caso el linfangioma, que son como dilataciones quísticas, linfangiomatosas, ¿no? Que se caracterizan por zonas multiloculadas anecoicas de paredes finas y con septos, ¿no? Y que no muestran vascularidad, ¿no? Esa es la característica de los linfangiomas. En este caso, vean ustedes, esta es una imagen benigna, que es una ránula, que es una lesión benigna, como mencioné, después de un trauma que compromete el piso de la boca, que es, o que se define como un quiste de retención de la glándula sublingual. Puede aparecer hipoecoico, ¿no? Y en esta imagen se manifiesta como una imagen ovoidea de contornos delimitados y con un refuerzo acústico posterior, que es típico de las lesiones que tienen un contenido denso o una lesión sólida, podría ser, ¿no? Pero en este caso, probablemente a la hora de comprimir con el traductor, vamos a ver el desplazamiento del contenido, ¿no? Son quistes de retención o ránulas. Ahora, la cianosis o cialoadenosis es una alteración no infecciosa no neoplásica y que se caracteriza por un edema recurrente de las glándulas salivales con frecuencia bilateral y más frecuentemente presente en las glándulas parótidas. Se asocia a enfermedades endocrinas, malnutrición, cirrosis, alcoholismo crónico. En la ecografía típicamente se ve una imagen o una glándula aumentada de volumen, hiperecogénica, sin lesión focal, con un flujo vascular normal o disminuido. Y las glándulas pueden llegar a ser, bueno, grandes como lo mencionamos y dolorosas a la palpación o a la compresión, ¿no? Entonces, vean ustedes, típicamente es una glándula ecogénica, ¿no es cierto? La ven más como si tuviera un velo blanco o una nube que se interpone, a diferencia de la glándula normal. Ahora, dentro de las neoplasias podemos tener a las benignas y a las malignas. Dentro de las benignas, la más frecuente tenemos al adenoma pleomórfico, que se da en un 60-90% de los casos entre la cuarta y quinta década de la vida, ¿no? Generalmente es único o solitario, en un solo lado, es de lento crecimiento y asintomático. En la ecografía se define como una lesión redondeada, hipoecoica, de bordes definidos y que a veces puede presentar calcificaciones. Puede ser, miren, lobulado y típicamente no muestra vascularidad cuando se le coloca el Doppler color. En este caso, este es otro o un adenoma pleomórfico, tumor de Wharton, ¿no? En el cual también vemos una imagen redondeada, pero vean ustedes es anecoica, con septos o con refringencias gruesas, como tabiques gruesos, y con una vascularidad incrementada, sobre todo en la periferia. Esto es más frecuente en hombres mayores, 90%, y está ubicada a nivel de la glándula parótida y su polo inferior. Generalmente solitario, unilateral, oval, con áreas anecoicas, hipervascular. Y al colocar, bueno, ya esto es al estudio, esto no es por si acaso la gammagrafía, ¿no? Pero cuando se hace gammagrafía con tecnesio 99, va a mostrar sí una hipercaptación, obviamente, ¿no? Por el aumento de la vascularidad, ¿no? En este caso es Doppler color ecografía, pero si obviamente uno le hace la gammagrafía, típicamente va a ver o va a ser representado como un nódulo hipercaptador. Ahora, dentro de los tumores malignos, tenemos que los carcinomas son los más frecuentes, menos del 30% de lesiones focales son malignas, son dolorosos y pueden causar parálisis facial, ¿no? Por compromiso, por contigüidad con el nervio facial. La ecografía generalmente muestra la lesión
como de bordes irregulares, no homogénea, puede tener un contenido sólido líquido con nódulos murales, es lobulado, casi como el adenoma pleomórfico, y al Doppler color muestra un pico sistólico alto, al Doppler espectral, no es el color, al Doppler espectral muestra un pico sistólico alto que hace sospechar de neoplasia maligna. ¿No? En este caso, vean ustedes, tenemos un carcinoma, ¿no? Una lesión sólida, redondeada, lobulada, casi como un adenoma pleomórfico, pero heterogénea, vean ustedes, se ve, diríamos, una área irregular acá, aparentemente por compromiso óseo, acá, ¿ya? Y abajo, vean ustedes, una serie de nódulos heterogéneos metastásicos y sin hilio a nivel de las glándulas salivales, ¿no? Estos son los típicos nódulos o ganglios linfáticos atípicos que pueden darse en NM metastásico, en linfomas, ¿no? Son imágenes redondeadas, ven ustedes, que no muestran un hilio típico como si fuera un pequeño riñón, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a esto, pensar en múltiples nódulos de origen neoplásico maligno, metástasis. Esta es una ecografía panorámica. Esto es un barrido, ¿no? Ahora los ecógrafos permiten hacer barridos panorámicos de largas áreas de evaluación, ¿no? Así como reconstrucciones tridimensionales también. De igual manera, vean ustedes una lesión hipoecoica heterogénea, irregular, con áreas ecogénicas, ¿no? mal definida, que hace sospechar en una lesión maligna. Acá vean ustedes, comparando ecografía con tomografía, con resonancia magnética ponderada en T1, tenemos una imagen hipoecoica, heterogénea, de bordes discretamente irregulares, ¿no? Con un nódulo satélite a este nivel de tipo o de aspecto maligno, metastásico, ¿no? Y que en la resonancia se va a ver de igual manera como una imagen redondeada, heterogénea, de intensidad variable, ¿no es cierto? Y acá tenemos el nódulo también, el compromiso nodular metastásico. Linfoma de Hodgkin, o no Hodgkin, perdón, se caracteriza por masas hipocogénicas redondeadas con vascularización subcapsular, vean ustedes, acá, a este nivel, y que se pueden ver en los nódulos de neoplasia maligna, de igual manera, ¿no? Bueno, eso ha sido la parte que le corresponde a la doctora Vances. Como le mencioné, yo le he reemplazado en esta oportunidad. No sé si tienen alguna pregunta. Es un tema un poco corto, ¿no? Las glándulas salivales, felizmente, son glándulas de fácil acceso a la ecografía, ¿no? Y no solo la ecografía, sino que son de fácil acceso para hacer un procedimiento de biopsia. Los diagnósticos de glándulas salivales son rápidos y básicamente se tiene que entrar a la sospecha, ¿no? Y para actuar rápido en el caso de si es que fuese algo maligno. No es lo principal, ¿no? O sea, no importa tanto desde el punto de vista de la salud que fuera una infección, una parotiditis viral, sino básicamente tratar siempre de identificar precozmente los focos neoplásicos, ¿no? Para salvar la vida del paciente. No sé si tienen alguna pregunta con este tema.